Bueno, seguimos en Infobae TV y ahora vamos a discutir un poco en qué situación se encuentra Argentina con respecto a este default. ¿Estamos en default? ¿No estamos en default? Afuera dicen que sí, otros dicen que no. Hablan de default selectivo. Y también vamos a charlar de cuáles son las posibilidades que tiene Argentina de llevar al gobierno de Estados Unidos a un tribunal internacional. Se habla de la Haya, se habla de la Organización Mundial de Comercio. Pero parece que las cosas no son tan fáciles como uno cree y para eso nos va a ayudar ahora en vivo desde Londres. La tenemos a Paz Zárate. Ella es experta en Derecho Internacional Público de Oxford Analytica. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo estás? Hola Adrián, un gusto hablar contigo. Un gusto. Igualmente, gracias por estar con nosotros. Paz, la primera, vamos a ir directo al grano porque esto es la verdad lo que a mí me interesa, es ¿cuáles son las posibilidades que tiene Argentina reales de llevar al gobierno de Estados Unidos a un tribunal internacional? Te pregunto por qué. Porque nosotros acá está Luis Moreno Campo, que él es el ex fiscal de la Corte Penal de Justicia, y él ya dijo que en realidad Argentina no tiene muchas posibilidades, ya tanto sea para la Haya o para la Corte Internacional de Justicia o para la Organización Mundial de Comercio. Estados Unidos tendría que aceptar digamos, dejar de lado su jurisdicción y entregársela a alguna de estas dos cortes, y es algo que no va a pasar. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Se puede llegar a llevar al gobierno de Estados Unidos a juicio en alguno de estos dos A ver, cortes? hay distintas posibilidades y Moreno Campo, que es bien conocido en el mundo internacional, es experto en derecho penal internacional. Él participó desde su fundación en la Corte Penal Internacional y el Tribunal de la Haya, como se llama comúnmente, se refiere a la Corte Internacional de Justicia, que es otro tribunal Claro. que queda en la Haya. Eso es lo primero. Él dio su opinión desde el punto de vista del derecho internacional general, con la cual yo y muchos especialistas coincidimos, porque para que dos estados litiguen ante la Haya, la Corte Internacional de Justicia, tienen que haber consentido. La jurisdicción es voluntaria. Es Claro. muy distinto, Adrián, por ejemplo, dos individuos, tú y yo, si tú me demandas a mí ante una corte local, yo estoy obligada a ir. Pero los estados soberanos, para litigar ante la Haya, tienen que estar de acuerdo en ser demandados. Entonces te doy el ejemplo de Chile y Bolivia que están litigando ahora, o el mismo caso de Argentina-Uruguay. Correcto. Chile no está de acuerdo con haber dado su consentimiento, dice que no lo ha dado para el tipo de controversia y actualmente están peleando solamente sobre el punto de si Chile ha consentido o no. En el caso de Argentina y Uruguay el consentimiento fue dado expresamente y por eso Uruguay y Argentina litigaron por el caso de las papeleras ante la Haya. ¿Y en un caso contra Yo Estados dudo Unidos? mucho. Sí, yo dudo mucho que Estados Unidos vaya a consentir en ser demandado ante la Haya por este tipo de casos. Entonces, porque depende exclusivamente si Estados Unidos quiere o no. Claro. Así que, desde el punto de vista de un caso contencioso entre Argentina y Estados Unidos, pues, aunque Argentina presentó la demanda, si Estados Unidos no quiere ser demandado ante la Haya, no habrá juicio. No solo que no habrá un juicio en su ausencia, no va a haber juicio. Eso es lo primero. Bien. La otra posibilidad ante la Haya, que eso se ha mencionado, pero no lo he visto explicitado en la prensa latinoamericana, es una opinión consultiva. Y eso es algo muy distinto, no es un caso contencioso entre dos estados, es una mera opinión interpretativa sin ningún valor obligatorio. No decide ninguna disputa entre ninguna partes, es una opinión Claro. que tiene un valor moral. Y Exacto. esa opinión Argentina no la puede pedir porque solo la puede pedir las Naciones Unidas, dentro de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad Sí. o la Asamblea General Bien. u otro órgano de Naciones Unidas o el Fondo Monetario Internacional. Ok. Entonces, una posibilidad para Argentina sería promover al interior de estas instituciones que ellas tomaran el acuerdo de ir a pedirle a la Corte esta opinión consultiva, pero no sería una que atribuya responsabilidades a Estados Unidos por este caso. Claro, primero, a ver, viéndolo de esta manera, quizás de repente si Argentina se lo pide al FMI, nosotros sabemos que el FMI intentó presentarse como, presentó el recurso de amicus curiae, que sería como amigo de Argentina, lo que fue el caso de los fondos buitre, en el caso de que la Corte Suprema decidiera revisar el fallo del juez Tomás Griesa. Sin embargo, la Corte Suprema dijo que no, así que esta posibilidad nunca existió. Así que
quizás si fuera a través del FMI se podría llegar a una cosa así. A través de la ONU lo veo más difícil porque si está el Consejo de Seguridad involucrado, obviamente que Estados Unidos tiene poder de veto, así que sabemos que ahí no se llegaría. Y en la Asamblea General, bueno, son muchos, muchos votos, pero ¿sabes cuál es el problema que yo le veo incluso a la posibilidad del FMI? Que las relaciones entre Argentina y sus acreedores están regidas no por el derecho internacional, sino que por un contrato. Entonces, incluso han habido casos anteriores en la misma Corte Internacional de Justicia donde la Corte decidió no pronunciarse porque dijo, esta materia, un préstamo, es una materia entre privados que aceptan regirse por un derecho nacional y por un contrato. No es un tema de derecho internacional. Por eso es que yo consideraría difícil incluso el camino de la opinión consultiva. Claro, sí. Y bueno, lo mismo supongo que debe ser para la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Sí, fíjate, aplica el mismo principio de que se trata de una materia donde Argentina voluntariamente en el contrato que rige estos bonos aceptó renunciar a su soberanía. Claro. Entonces el problema no es, realmente es técnico y es lamentable que así sea porque Argentina no es el único país que lo ha hecho. Cuando los países en desarrollo emiten estos bonos, ofrecen muchas garantías a los acreedores y el problema es que esos contratos quedan desbalanceados porque se le ofrecen garantías a los acreedores y los estados no toman suficientes resguardos. Claro. Entonces el problema aquí que es lamentable lo que ha sucedido, pero el juez estaba obligado a aplicar lo que el contrato decía y en el contrato Argentina renunciaba a su soberanía. Y tampoco había una cláusula que estableciera que la mayoría de los acreedores iba a imponerse a la minoría. Y por eso es que existen los holdouts, es decir, los que no quisieron acogerse al canje. Exacto. Ahora, volviendo a lo que es el tema de la justicia dentro de Estados Unidos, me interesa... quiero saber cuál es tu opinión con respecto a este tema. Esta mañana el ministro de Economía, Axel Kicillof, él dio una larga entrevista en la radio, habló sobre todo lo que es la batalla que está llevando adelante Argentina contra los fondos buitre, esta presentación que hizo frente a la Securities and Exchange Commission, la Comisión Nacional de Valores, acusando a los fondos buitres de haber causado todo esto y de haberse negado a llegar a un acuerdo porque lo que estaban tratando era de cobrar este seguro contra default, etcétera. Pero una de las cosas que mencionó y que me interesó es que él dijo que todo este tema a él le parece un tema de es algo digno de estafadores. Obviamente acusó al juez Griesa de tener a los fondos buitres como favoritos y él se pregunta, dice, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos no interviene y le pone límites al juez? Obviamente que acá hay un tema de lo que es la independencia de cada una de las ramas del gobierno, ¿no? El Ejecutivo no puede inmiscuirse en lo que son los temas judiciales. Pero mi pregunta va a esto. La semana pasada se presentó una carta firmada por más de 100 economistas, ya sea de Estados Unidos y del resto del mundo, en donde se le pedía al Congreso que tomara algún tipo de acción legislativa para tratar de parar medidas de este tipo. ¿Qué posibilidades hay de que el Congreso de Estados Unidos haga algo? Bueno, tanto el Congreso como el Ejecutivo pueden empujar para que, por ejemplo, dentro del Fondo Monetario Internacional se cree algo que el fondo ha estado empujando desde el año 2002, que es un mecanismo internacional para resolver las controversias entre estados y acreedores respecto a deuda soberana. Claro. Por ejemplo, existe un mecanismo en el Banco Mundial para las controversias relativas a inversiones y el FMI cree que es necesario tener uno para la reestructuración de deuda soberana y cuando ha intentado hacer esto no recibió suficiente apoyo de los estados. Evidentemente que sería bueno tener un tratado y un sistema, una corte internacional donde esto se arreglara de manera ordenada, de manera que no diera lugar a abusos. Eso sería muy bueno. Por supuesto que hacer un tratado y hacer un mecanismo toma tiempo, pero con lo que tú me comentabas, ¿cuánto puede llevar? Dependencia del Poder Judicial, Obama no puede decirle al juez cómo juzgar, sobre todo cuando existe un contrato donde el Estado voluntariamente renunció a su soberanía. Claro. Hay muchos bonos donde esto no se produce porque existe una cláusula que protege al Estado. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto puede llegar a llevar ese proceso para poder crear eventualmente una Corte Internacional de Quiebras Soberanas, por ejemplo?
Bueno, muchos años, muchos años. Mira, imagínate cuánto costó en que existiera la Organización Mundial del Comercio, que existiera el CIADI, que es la institución del Banco Mundial. Puede tomar mucho tiempo, por supuesto que ese proceso puede ser ayudado por la atención que ha cautivado el caso argentino, pero lo que te quiero decir es que me parece un poquito arriesgado decir que aquí existe una perversión del derecho o una colusión entre el juez y los acreedores. ¿Y por qué? Porque el caso que hemos visto ahora es uno más en casos que han sucedido anteriormente, también contra Argentina, el caso NML, en Inglaterra, en Ghana, en otras jurisdicciones y crecientemente alrededor del mundo, las cortes están decidiendo cuando se encuentran con un caso de deuda soberana en favor de los acreedores, no porque ellos quieran, sino que porque los contratos les dan muchas ventajas. Claro. Y el contrato obliga al juez. Claro. Entonces, habría que revertir esa tendencia. Mientras se arma un sistema internacional, habría que revertir esa tendencia cambiando los términos del bono, renegociando esos bonos y emitiendo nueva deuda bajo unas condiciones que son más balanceadas para los estados. Pero eso es el futuro, no podemos arreglar el pasado. Claro, y esto es algo que podría llegar a ser, por ejemplo, el Congreso norteamericano. Es una ley que se podría llegar a aprobar, pero que no es retroactiva, digamos, o sea, lo que ya decidió el juez Griesa ya está. En el caso de que el Congreso decida algo, no va a ayudar a Argentina de ninguna manera. La legislación americana en realidad me parece que es poco lo que puede hacer porque son los países los que deciden emitir sus bonos acogiéndose al derecho de Nueva York u otro derecho americano. Entonces son los países que emiten los bonos los que pueden cambiar su conducta de ahora en adelante y tener unas cláusulas que los resguarden más y otras cláusulas también que impidan el abuso, es decir, que la minoría retenga a la mayoría, que es lo que ha sucedido ahora. Claro. También que no renuncien a su jurisdicción. El Congreso norteamericano es poco lo que puede hacer, son los estados los que eligen dónde emiten sus bonos, pero lo que te quiero decir es que sería un poco arriesgado demandar a Estados Unidos cuando hay muchas otras jurisdicciones que están teniendo la misma postura, no porque quieran, no porque se hayan puesto de acuerdo, porque los contratos que los estados están emitiendo por deuda lo dicen así. Correcto. Bueno, Paz Zárate, experta en Derecho Internacional Público de Oxford Analytica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este fue un segmento sobre la situación en la que está atravesando Argentina. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Quizás tengamos novedades, quizás no. La verdad que no sabemos. Por ahora seguimos preguntándole a expertos para saber un poco dónde estamos parados, ya sea dentro de Argentina como afuera. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Paz. Gracias a ustedes. Chao.